Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de Vía Pública que hacemos por el canal 24 Horas. Hoy vamos a contarle del nuevo aplazamiento que pidió el gobierno para la reforma de pensiones. También de la molestia no solo de la Fiscalía Nacional, sino también de la Corte Suprema por el recorte del presupuesto para el Ministerio Público. Pero vamos a partir con esta imagen, la de un grupo de diputados del oficialismo que concretó el ingreso de un proyecto que busca plebiscitar el futuro de las AFP. Esto a pesar que desde el gobierno cerraron la puerta a esa opción. En concreto, la propuesta consiste en una reforma constitucional para que en las próximas elecciones de noviembre de este año se incluya una papeleta adicional y que pregunte: ¿quiere usted que las AFP administren sus fondos de pensiones? Por si fuera poco, y en paralelo, el diputado independiente Rubén Oyarzo presentó una reforma constitucional respaldada desde el Frente Amplio del Partido Social Cristiano para facultar al presidente de la República a convocar a un plebiscito para que la ciudadanía pueda pronunciarse sobre el destino del 6% de cotización adicional. Como puede ver, no son pocos los temas que tenemos sobre la mesa para esta jornada de Vía Pública, para ir analizándolo. Y qué mejor que no estar solo en esta oportunidad, sino que tener compañía de dos panelistas habituales de Vía Pública. Estamos con Nerea Palma. Hola Nerea, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, académica de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, la UDP. Y también junto a Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, la Universidad del Desarrollo. Don Rodrigo, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Gracias Rodrigo. por estar acá en Vía Pública. Muy gustoso estar acá. Quiero partir por lo que estábamos hablando, ¿no? Mientras se está discutiendo en la Comisión de Trabajo del Senado, ya vamos a hablar de por qué se posterga el ingreso de indicaciones del gobierno. Sí. Pero en paralelo, algunos lo llaman fuego amigo, descriterio, ideas que surgen dentro de la misma discusión. Esto de plebiscitar, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar con las AFP desde el punto de vista de la administración, ¿no? De la cotización de los fondos de pensiones. Y en paralelo, esta otra posibilidad de que le da al presidente la facultad de plebiscitar también el 6% de cotización adicional. Son ideas que surgen nuevas, que están dentro del alero. Esto a pesar, Nerea, que el gobierno cierra la puerta al menos a la primera posibilidad de plebiscitar el destino, ¿no?, de los fondos de la AFP. Sí, bueno, este es un tema súper interesante porque Chile es una democracia, por ejemplo, a diferencia de la democracia uruguaya, en donde no tenemos mecanismos de democracia directa de esas características en particular. Por lo tanto, es súper interesante cuando se alzan estas alternativas, sobre todo súper interesante cuando nace por parte de partidos políticos. Y desde ese punto de vista me gustaría plantear lo siguiente. Me parece preocupante que esto nazca desde los partidos políticos porque me parece que en esta ocasión, me parece que es síntoma de que los partidos políticos, como están teniendo dificultades para ponerse de acuerdo, están relevando esta responsabilidad a la ciudadanía para poder decir, bueno, nosotros endosamos esta responsabilidad a la ciudadanía. Eso por un lado. En segundo lugar, el oficialismo evidentemente no está cómodo con que este 6%, por ejemplo, en el caso del 6% en particular, solamente para poner un ejemplo, no está cómodo con que este 6% vaya a las cuentas individuales. Por lo tanto, es súper interesante como ahora una salida, un mecanismo de salida puede ser un mecanismo de democracia directa. Me gustaría saber, obviamente en un universo paralelo nunca vamos a saberlo, si es que realmente lo plantearían como una opción, si es que ese 6% fuese un 3 y 3, por ejemplo, con solidaridad. Me parece plausible que la hipótesis sería que no estarían planteando esto. Y por último, algo que también me gustaría mencionar, que me parece no menor, es que en general este tipo de plebiscitos siempre está planteado en la medida para que los cambios no se realicen, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esto? En general, estos mecanismos de democracia directa top-down o desde arriba hacia abajo, lo que hacen en el fondo es poner trabas para que estos cambios se realicen. Y por lo tanto, esto podría ser un mecanismo para decirle al electorado, bueno, nosotros intentamos cambiar este mecanismo, pero no se alcanzó a hacer, sabiendo que la ciudadanía, según lo que vemos en las encuestas, está más bien porque ese 6%, por ejemplo, vaya para las cuentas individuales. Déjame seguir un poco la línea analítica que está haciendo Nerea, Rodrigo,
Pero esto demuestra de alguna forma la incapacidad, por ejemplo, del Parlamento para solucionar un problema que uno podría endosarle cuando elige a un diputado, cuando elige a un senador, y llevarlo a un plebiscito y decir, bueno, no fuimos capaces nosotros como Parlamento, como Congreso, de dar una solución a este tema y por eso buscamos la solución desde el punto de vista del plebiscito. ¿Te parece que va por ahí la línea analítica? No sé si compartes con Nerea lo que había manifestado. Una sola cosa, Sí. como fanático del mundo municipal hago una salvedad. El mundo municipal sí tiene mecanismos de democracia directa, tiene los plebiscitos comunales que son vinculantes cuando vota más del 50% del padrón. Como los defiendo siempre, no quiero dejarlos obviados. Yo leo esto como una señal de debilidad del gobierno, Rodrigo. O sea, no tener la capacidad de ordenar a tu sector demuestra que finalmente o ya están pensando la elección a la vuelta de la esquina o el poder que tiene el presidente Boric y el ministro Elizalde para maniobrar sus parlamentarios está bastante debilitado, porque al final del día, hace 2 semanas atrás, escuchamos, aparte del Partido Comunista y también del Frente Amplio, que bajaran el proyecto. Después, el presidente del Partido Comunista, Carmona, también marcando líneas rojas importantes. El fin de semana, en varias entrevistas, miembros del Frente Amplio también plantearon muchas dudas con respecto al proyecto que propone el gobierno. Y hoy en día nos encontramos con varios proyectos, no solamente uno, sino que varios que proponen una solución alternativa de plebiscitar, ya sea la licitación del 6% o de los fondos de ISAPRE, o si queremos que las personas destinen todo o mantener esta industria en adelante y quieren agregar una votación que es muy parecido al sistema americano que incorpora dentro de la votación presidencial preguntas a la ciudadanía. Yo tiendo a mirar que más allá de la debilidad del gobierno y la preocupación que veo en el tema de políticas públicas, es que veo un proyecto de ley que se está transformando en el salvavidas de plomo de un gobierno que había apostado todo a él. Este es un gobierno que en varios de sus proyectos programáticos, plebiscito, reforma tributaria, propuesta para terminar con la salud privada, no logró llegar a su electorado, no logró avanzar en esas propuestas, fracasó en las 3, y esta era como la oportunidad para poder avanzar. El presidente de fondo dejar un legado, que era una reforma al sistema previsional que lo requiere el país. En eso está, pero que finalmente yo tengo la sensación de la incapacidad para poder ordenar a tus parlamentarios. Yo tengo la sensación de que Chile vamos a estar más ordenado de lo que está ordenado el oficialismo en este entonces. Ha postergado la entrega de las indicaciones por parte del Ejecutivo. Las estábamos esperando la semana pasada, el día de ayer, hoy se volvieron a postergar. Yo veo que este proyecto de ley salvavidas plomo está en la cornisa, o sea, está a punto de caerse o a punto de salvarse. Creo que las posibilidades son muy riesgosas para un gobierno que ha apostado demasiado. O sea, el ministro Marcel y la ministra Jara han puesto toda su ficha y su capital político en este proyecto. 2 o 3 cosas respecto a lo que dice Rodrigo Nerea. Bueno, él dice, ¿tú haces una diferencia respecto a lo que se está discutiendo, lo que se está conversando en el Senado? Porque acá parece que se excluye la Cámara de Diputados. Lo que hemos visto hoy día son plebiscitos o proyectos que buscan plebiscitar, que nacen justamente en la corporación, ¿no? Sí. Eso como primera cosa. Y segundo, ¿quién ha llevado la conversación? ¿Ha sido el ministro de Hacienda, Mario Marcel? ¿La ministra del Trabajo, Janet Jara? Yo no he visto todavía al ministro Elizalde, como tú lo mencionabas, articulando, ¿no? O generando el ambiente como para que se pueda avanzar en esta discusión. Dicho eso, Nerea, ¿tú crees que estamos más cerca o más lejos hoy día cuando vemos que, lo que dice Rodrigo, había plazo para el lunes al mediodía, no se presentaron las indicaciones, hoy día se iban a presentar, tampoco se presentan, lo más probable es que se hagan mañana? Son 150 páginas de solo indicaciones que tienen que ver y leer los senadores para ver si efectivamente esto sale de la Comisión de Trabajo el día de mañana, ¿no? Sí, bueno, con respecto a eso me parece súper interesantes e importantes las declaraciones en general que han hecho los propios senadores de oposición, señalando que claro, lamentan, ¿cierto?, esta tardanza, esta demora que hay en conocer las indicaciones, pero que sin embargo, me voy a referir específicamente a lo que dijo el senador Galilea, diciendo que el punto más importante va a estar en la redacción y que la redacción refleje los acuerdos llegados, porque voy a citar acá a mi cotutor de tesis, por lo menos del doctorado, el diablo está en los detalles, en el fondo. O sea, por mucho que se hayan acordado cosas y que se quiera reflejar el espíritu de los acuerdos, los detalles, sabemos que una coma en un proyecto de ley o una coma reflejado en una ley es tremendamente relevante y por lo tanto me parece que esa va a ser la clave de lo que vamos a conocer, ojalá, mañana. Y si no, de lo contrario, eso va a ser mayor reflejo aún, que no solamente hay discordancia dentro del oficialismo, que eso me parece ineludible y patente, sino que también me parece que
va a ser bastante patente que hay un desacuerdo dentro del propio gobierno que está siendo incapaz de poder presentar las indicaciones de la manera en que se había puesto de acuerdo con la propia oposición. Mira, Rodrigo, veamos lo que se va a presentar mañana. Yo decía 150 páginas solo de indicaciones, pero hay la posibilidad de que ya no sea 6% de cotización adicional, sino que se pelee el 7%. Y lo que se hasta hoy día, en el último reporteo, es que hay un 4,5% que iría a cuentas individuales, un 1,5% a préstamo. Ahí está el 6%, que es lo que está peleando la oposición, ¿no? Ya. Y de ese 1,5% a préstamo es para mejorar la actual pensión de los que ya están jubilados, que por cierto no tienen cómo acceder a ese 6% de cotización adicional, ¿no? Ya. Y del otro lado, lo que se habla es que sería un 2,5% para el bono tabla y seguro de invalidez, que ya se paga de parte del empleador, y un 1% de cotización adicional. Es decir, sumamos el 1,5 de préstamo, más el 1, te da el 2,5. Esa es la explicación que va a dar el gobierno, los senadores de oposición, a su sector para decirle, perdón, del oficialismo a su sector para decirle, aquí están los 2,5 que peleamos. Y del otro lado, les van a decir, tenemos el 4,5 y el 1,5 queda préstamo, pero igual al final va la cuenta individual. Ahí están los 6 puntos. Van a quedar todos conformes, pero se necesita un 1% adicional para sumar todos estos porcentajes. Y yo no sé si al final del día esa solución va a ser, de fondo, va a calar profundamente en la posición que lo requiere el gobierno. El país tampoco no digamos que, es otro tema, pero la economía del país, con la informalidad, con las 40 horas, agrégale además ahora otro punto adicional al original, no sé si la economía resiste, no sé qué cálculo están haciendo el gobierno. Una de las cosas que salió, la sostenibilidad fiscal. Sí, por supuesto. Este proyecto, que es una de las cosas que salió, y el otro tiene que ver con el tema de cómo mejoramos la pensión de las mujeres. Son las dos cosas que en este último rato están trabando la conversación en la discusión. Ya habían dudas con el 6% y el 1,5% de préstamo. Me imagino que este punto adicional va a generar más. Por eso te digo que yo creo que no estamos en un buen escenario esta noche para la reforma de pensiones, porque al final del día también Chile Vamos tiene sus conflictos. Republicano ya ha dicho que no va a dar fácilmente el voto a favor. Chile Vamos está complicado porque sus presidentes y personas relevantes han llevado las negociaciones adelante, por lo tanto tienen una responsabilidad. Salvo que a republicanos lo convence este 6%, 4,5 más el 1,5 para préstamo. Ahí está la cotización adicional, podría convencerlo desde ese punto de vista. Yo tengo la sensación de que el Partido Republicano no va a estar tan convencido de esta, si no estaba con la primera. Es una mirada que tengo yo. Creo que además lo han dicho en reiteradas ocasiones, ¿no? Sí, porque más allá ellos plantean una solución que nada reparto, nada distribución, legítima, porque es una mirada que ellos tienen. Pero yo creo que estamos en un escenario mucho más difícil que el que había planteado el ministro Marcel hace 2 semanas, cuando dijo estábamos muy cerca del acuerdo. Yo creo que hoy, como nunca, estamos lejanos, porque tanto en la oposición como en el oficialismo, sobre todo en el oficialismo, está muy desordenada la figura, y esta postergación solamente indica que hay un desorden y una capacidad para tratar de ordenar tus filas. Entonces, esto tiene que pasar después a la Cámara de Diputados, donde efectivamente creo que ahí sí que va a haber un conflicto fundamental con los parlamentarios, no solamente del oficialismo y de la oposición, sino que, más profundo con los del oficialismo. Y vamos a ver qué pasa en una comisión mixta, que sería como el camino lógico que tú dices de este proyecto. Vamos a ver si te da los plazos. Estas postergaciones, la ministra ha dicho que no alteran los plazos, pero sin duda, cada día que pasa son horas que se dejan de trabajar y se acerca más a marzo. No debiera alterar el calendario, decía la ministra Jara, pero ya no se presentaron hoy día, se presentan mañana. Probablemente lo que se está discutiendo hoy día era si efectivamente pueden trabajar el fin de semana en el Senado. Pero ya en la Cámara, Republicano ha dicho que no va a dar el voto para que los comités, de manera unánime, se permita trabajar esa semana distrital, la última de enero, y esto pueda salir en enero. Ahí está más trabada la cosa todavía. Tal cual. Y Rodrigo, lo que yo quería decir es que ya sabíamos que iba a ser difícil en general convencer a la oposición. Eso ya estaba claro desde el principio con el proyecto de reforma de pensiones. Lo que quizá era un poco más difícil de prever es que en general el oficialismo se iba a fraccionar de la manera que se fraccionó. Quizás era un poquitito más previsible en el caso del Partido Comunista versus, por ejemplo, quizá el Frente Amplio, el Socialismo Democrático. Pero es su ministra la que lleva la conversación, o sea, la ministra estrella del Partido Comunista. Es verdad, pero sí hemos visto en otras ocasiones como
personas del Partido Comunista que están trabajando en el Ejecutivo como que se desmarcan del Partido Comunista. Entonces, es súper interesante. Cataldo lo hizo en una oportunidad. Cataldo lo hizo en una oportunidad, la ministra vocera de Gobierno, que ahora está con prenatal. Prenatal y después va a estar con postnatal, también lo ha hecho en su momento, pero a mí lo que me parece interesante es que ahora quienes se están desmarcando y están ofreciendo esta salida del plebiscito son del socialismo democrático. Entonces son como por los dos lados ahora del oficialismo quienes se le están desmarcando en el caso de pensiones, lo cual me parece mucho más difícil porque no solamente el oficialismo tiene que estar preocupado de la oposición, que ya sí siempre ha sido una preocupación, por supuesto, pero ahora tiene que estar en el fondo como tirando la soga por un lado al Partido Comunista, por otro lado al socialismo democrático y al frente tiene la oposición. Entonces me parece una situación bastante tensa como para que más encima tenga que seguir pensando en indicaciones y que vamos a supuestamente saber mañana. Anoche, acá en Vía Pública, estuvimos conversando con la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, y daba luces respecto a eso, lo que tú decías, Nerea, que efectivamente hay un sector del PS que en realidad no está del todo conforme cómo se han llevado las tratativas de esta reforma y todavía no estaban conformes, menos hasta ayer, sin conocer las indicaciones de lo que se estaba fraguando, ¿no?, al interior de la Comisión de Trabajo. Saco a colación esta conversación con la senadora Bodanovich, porque hemos escuchado en el último rato, y vuelvo a lo de los plebiscitos, ¿no?, que al final es que la ciudadanía se plantee una posibilidad de presentar su opinión respecto a lo que tiene que ver con un referéndum. Y leía yo el fin de semana también, y ustedes me imagino también, lo que tiene que ver con el Partido Comunista, esto de estar en la calle, ver qué es lo que va a pasar, pedir la opinión de la gente. ¿Hay algo de eso también en esto? De que estamos en un año electoral donde muchos a lo mejor van a querer traer agua a su molino, donde se va a mover cosas que estamos hoy día quizás apareciendo recién, pero que va a ser mucho más continuo y efectivo a partir de marzo de este año? Yo creo que esta reforma de alguna forma se ha ido teñiendo desde un punto de vista político con los resultados electorales. Y a medida que avanzan los días, que se aplace y que posterguemos la aprobación o el rechazo, eso va a incrementarse. Sin duda que cada partido tiene que sacar cuentas y lo hace. O sea, en un año electoral es indudable que los partidos políticos empiecen a votar, a tomar decisiones en base a la elección que está a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, no es de extrañarse que al final del día esta reforma que debió ser realizada con más tiempo atrás, se habla de unos espacios de tiempo, una ventana, yo creo que esa ventana o se cerró o está a punto de cerrarse, esté de forma condicionada con el resultado electoral y con las posturas de alguna forma tener a tu electorado más fiel a la hora de votar por tus candidatos, por las elecciones. No es elección municipal, es elección de parlamentarios, de incumbentes. Que fíjate que tienes tanta razón lo que dice Rodrigo, que el domingo estuvo acá en Estado Nacional conversando con Valentina Reyes, la ministra vocero, en Echeverry, subrogante, que además ella está como ministra de Ciencia, también ministra secretaria general de Gobierno. Y Valentina le preguntaba si tenía el temor de que se contaminara la reforma en marzo, ¿no? Con el inicio del proceso ya electoral, tanto presidencial como parlamentario. Y ella da cuenta que efectivamente querían en el gobierno, en el seno del gobierno, sacarle enero por lo mismo, para que no se contamine con esto. ¿Tú ves algo de eso? ¿Cómo fue la frase del senador Núñez, con 2 pies en la calle y 2 en la moneda? Sí. ¿Ves algo de eso a partir de marzo? Sobre todo si esto no se saca en enero. Sí, o sea, pensando que sobre todo en Chile enero todavía sigue de alguna u otra manera siendo parte del año anterior en términos de trabajo, de todas formas, porque en febrero tenemos receso y marzo ya es como que partiera el año ya de verdad. El receso, claro, del término del 2024, ¿no? Exacto. Entonces, fíjate que los partidos hablan de tener los candidatos parlamentarios para el mes de marzo. Marzo, abril, tenemos la vuelta a la primaria. Imagínate tú, parlamentario, votando en contra de una reforma o a favor de una reforma que tu electorado no está de acuerdo. Yo desde el punto de vista de las políticas públicas siempre he dicho que ojalá tienen que ser pensadas a largo plazo, porque uno si piensa en la inmediatez empiezan las discrepancias y las diferencias. Pero naturalmente los partidos van a pensar en esa lógica. Entonces, si no hay o no se cierra esta discusión en el mes de enero, y yo insisto, yo creo que estamos tarde, por eso creo que estamos al borde del precipicio de que esta reforma se caiga, va a ser muy poco probable que se apruebe en marzo, va a ser poco probable que se apruebe en abril. Sí. Y eso suma otras reformas, la reforma lo del mismo, sistema político, iba a decir exactamente lo mismo. Que también son esperadas, menos importantes para la ciudadanía, por cierto, pero igual de relevantes yo creo que a la hora de marcar pauta para más adelante. Entonces,
Era un riesgo, se sabía, y por eso el gobierno es una apuesta concreta, es decir, el mes de enero es el mes como clave para esta reforma y finalmente puede transformarse a puerta de las vacaciones del mar y del océano en un salvavidas plomo. Pero ligado a esto, y vamos a ver qué es lo que pasa mañana cuando se ingresen las indicaciones de parte del gobierno, está lo que estamos hablando, ¿no? La carrera presidencial. Sí. Proclamada Belén Matei este fin de semana por Renovación Nacional. Se supone que este fin de semana lo hace la Unión Demócrata Independiente en su Consejo General. Evópoli entiendo que el 25... Tiene elecciones. Elección interna, Elección y de ahí interna. va a seguir los procesos para también hacer la proclamación también de Belén Matei. Y la semana previa tuvimos también la proclamación de José Antonio Kast. Por el carril del lado está Johannes Kaiser, ¿no? Y la última encuesta que vimos de CADEM lo mostraba por sobre José Antonio Kast. Y en la otra vereda, bueno, está hablado, y hoy día algunos dirigentes del Frente Amplio como que empujaron a que las definiciones, al menos en ese sector, se apuraran. ¿Corre con ventaja la derecha? Sí, me parece que sí. Me parece que, o sea, dos cosas. Por un lado, evidentemente que sus candidatos son mucho más identificables y eso evidentemente que es un atajo informacional para las personas a la hora de decir, bueno, este es un candidato que yo logro identificar y por lo tanto es un candidato que yo puedo estar mucho más familiarizado a la hora de votar. Tanto sea por nombre a la hora de mirar la papeleta y tanto sea por reconocer su imagen y por el discurso que tiene, las ideas que tiene. Eso por un lado. Por otro lado, también es verdad que entre antes empieza la campaña se van desgastando los candidatos. Eso también es cierto, eso también hay que mencionarlo y nunca hay que dar por sentado que por mucho que antes haya empezado la campaña de alguien, ese alguien aún puede que no llegue a la papeleta de la primera vuelta. Así es. De ejemplo tenemos la elección presidencial del año pasado. O sea, del año pasado. Porque todos los años La tenemos Beni elecciones Jadwe, que eran los que presidenciales. sonaban, que pasaban la primaria. Se quejaban en el gobierno, todos los años hemos tenido elecciones. Es verdad, y tiene razón, Todos los años, pues, tiene plebiscito, razón. convencionales, procesos de eleccionario, gobernador, alcalde, y ha sido así, la tónica, Exacto. ¿no? Ellos lo impulsaron de alguna otra forma también, pues, así también que, es cierto. que se hagan cargo. Yo en ese punto del liderazgo de Matei, creo que independiente de que siempre está el ruido, que el desgaste, que la posibilidad de que surja un outsider, que ya tiene nombre y apellido, que yo creo que es Johannes Kaiser. ¿Te sorprendió la cifra, el número que muestra cada Sí, me sorprendió que haya superado a José José Antonio Kast. Claramente apuntan a un electorado muy similar, muy parecido, pero me sorprende que justo después de la proclamación, que resultan ser como instancias de reforzamiento de tu electorado, de tu adherente, lo haya superado. Habrá que ver en detalle y yo creo que también analizar un poquito más esa lógica, pero además está creando una plataforma, que creo que eso es importante, y ahí yo iba a mencionar que yo creo que hay 4 elementos fundamentales que de alguna forma Evelyn Matei ha consolidado. Primero, yo creo que tiene una figura que marca quizás uno de los elementos que yo creo que va a ser centrales en esta elección, que va a ser la experiencia. No tengo la certeza de que el electorado chileno esté preparado para nuevos liderazgos, sino que yo creo que para liderazgos consolidados, con experiencia, versus lo que hay actual. Un presidente que de alguna forma resultó del Congreso a la presidencia sin tanta experiencia y hemos visto las consecuencias a nivel político también que hemos tenido. Segundo, ella está trabajando en un programa de gobierno. O sea, ella logró ya, antes que los partidos políticos, tener a todos los think tanks vinculados a la centro-derecha trabajando en un programa y hemos conocido así propuestas en migración, en temas carcelarios, etcétera. Ya está sumando los partidos, que fue un error que cometió en la elección pasada. Yo creo que el candidato que Chile Vamos, Sebastián Sichel, que no logró nunca arroparse bien de los partidos políticos, Evelyn Matei lo ha incorporado, ya incorporó Renovación, a la UDI probablemente este día sábado, y me imagino que Evópoli también una vez que tengan su directiva. Y por último, creo que el relato que vamos a tener el próximo año va a ser muy conveniente para las ideas de la centro-derecha. No sé si eso va a terminar favoreciendo, porque pueden cambiar muchas cosas, pero yo creo que el relato le va a ser más cómodo a los candidatos de centro-derecha que a los de centro-izquierda. Seguridad y crecimiento económico, que siempre han sido como dos valores que siempre han estado vinculados. Son los temas prioritarios para la ciudadanía hoy día también, ¿no? Y han sido ideas que siempre han estado en el eje semántico de la centro-derecha. Por lo tanto, creo que va a ser probablemente, si sea eso, una campaña que desde el punto de vista del relato va a ser mucho más cómodo para los candidatos de oposición que para los del oficialismo. Y además, digamos, el oficialismo todavía, salvo Vladimir Milosevic y las intenciones de algunos que están sonando por ahí, no tenemos nada concreto aún. Y por eso el Frente Amplio tiene razón en tratar de apurar también las decisiones para justamente tratar de hacer lo mismo que está haciendo Evelyn Matei, programas, partidos políticos, definir candidatos, etcétera, que va a ser muy relevante también a la hora de tener una estructura que te permita hacer campaña.
Y sí, quiero decir algo Sí. que me parece relevante, que es que en la elección presidencial pasada, las tres primeras mayorías de la primera vuelta, que fue José Antonio Kast, después Gabriel Boric y después Franco Parisi, los tres candidatos que lograron esa primera mayoría, los tres eran candidatos outsiders Así de los es. partidos políticos tradicionales. Sí. Entonces me parece que quizás el único riesgo que podríamos pensar para la campaña de Evelyn Matei es que eso se pudiese repetir. De momento, lo que podríamos pensar como una hipótesis es que quizás lo que le podría jugar en contra a Evelyn Matei es justamente ser parte de un partido político tradicional, y no solamente eso, sino que ser parte de la historia importante de los partidos políticos tradicionales, de la derecha política tradicional. En ese sentido, y lo mismo con José Antonio Kast, a pesar de que yo lo tengo contabilizado como un político outsider desde el punto de vista que Porque es un de- partido republicano más nuevo, Exactamente. formación, todavía Es con un- muchas fases que están en desarrollo todavía, ¿no? Exactamente, pero él fue concejal, empezó el siglo pasado su carrera política. Siendo diputado además. Exactamente, después siendo diputado. Pero en el caso de Johannes Kaiser me parece que esa es la ventaja que él corre para un sistema político que tiene unos niveles de desafección bastante importantes, con baja confianza en las instituciones políticas, baja identificación partidaria. Me parece que una cosa novedosa que podría ser importante para los electores es justamente que Johannes Kaiser tiene esa ventaja de no ser parte de los partidos políticos tradicionales, y me parece que esa podría ser una desventaja para Matei, sobre todo pensando en que el voto obligatorio, no hemos tenido elecciones presidenciales con ¿Dices voto una obligatorio. desventaja para Matei, eso? Sí, y pensando en que vamos a tener elección presidencial con voto obligatorio y no sabemos las personas que nunca han votado, por ejemplo, personas de 50 años que nunca han votado, ¿por quiénes van a votar ahora que tienen voto obligatorio en elecciones presidenciales? No lo sabemos. Ahora lo vamos a descubrir. A propósito de lo mismo, ¿te sorprendió que fuera RN el que proclame primero a Evelyn Matei y no su partido, Rodrigo? No, porque No. al final fue un tema de calendario, tengo la sensación yo. O sea, Pero si la UDI lógica te dice que primero lo empuja tu partido y después se van sumando los otros, ¿no? Yo creo que Digo, sí, obvio, ¿Sí? pero yo tengo tengo la certeza que en la UDI nadie ha cuestionado el liderazgo ni la posibilidad de que Evelyn Matei sea su candidata. Aquí hay un tema de calendario electoral que coincidió que el Consejo General de la UDI, para ratificar la directiva de Guillermo Ramírez y Juan Antonio Coloma, se hace una semana después de la de Renovación Nacional. Pero, por ejemplo, la semana pasada, el viernes, la directiva de la región metropolitana de la UDI también la proclamó candidata. La semana anterior lo había hecho la juventud de la UDI también. Yo creo que aquí hay un tema más de calendario electoral que de intención de prioridad. O sea, no creo que haya ningún parlamentario ni militante de la UDI que cuestione que Evelyn Matei es la mejor candidata para enfrentar la elección Y del lo que dice de este año. Nerea, perdón. y lo que dice Nerea respecto a que efectivamente puede Johannes Kaiser ser un obstáculo para sí, Matei. tiene razón, Nerea, que cuando hay crisis Mucho de lo que le institucionales... escuchaba yo a Nerea Sí. olía a Argentina, olía a Milei, mucho de eso, ¿no? Sí. Un poco tradicional, muy arraigado en la juventud, Pero- ¿no? En hablarle a esa gente a través de redes sociales, como que por ahí va, ¿no? Hay germen para outsider cuando existen crisis institucionales, falta de confianza, sobre todo los partidos políticos. Yo tengo la sensación de que esta elección se va a enfrentar con esos índices mucho mejor de lo que fue la anterior. La anterior veníamos saliendo del estallido social, de la crisis, del COVID, de una situación económica, de los retiros. O sea, había un escenario coyuntural, político, social muy distinto al actual. Más allá de los problemas que enfrenta el país hoy, creo que a nivel institucional hoy este país está en mejor pie que lo que estaba hace 4 años, por lo tanto creo que el riesgo de que personas tipo Milei, con promesas de carácter populista o outsider de la política, tienen menos espacio de lo que había hace 4 años. Señores, siempre nos falta tiempo en este panel, pero quiero antes de terminar, y en breve a ver cuál es la opinión de usted a propósito de un tema que parece que el gobierno quería controlarlo y no ha podido, se le escapó de las manos. Digo el gobierno porque el gobierno ya le puso un tema político, un freno político que tiene que ver con la salida de la ministra de Bienes Nacionales, ¿no? Estoy hablando de la fallida compra en la casa de Salvador Allende. Esto ha ido ir creciendo porque ya se presentó el requerimiento por parte del republicano al Tribunal Constitucional, también va la UDI, entiendo, el jueves va a presentar ese requerimiento. Máximo Báez, si no me equivoco, estaba redactando el requerimiento ante el TC.
Y esto parece que no tiende a acabarse, no tiende a disminuir la presión, muy por el contrario, parece que están, de alguna manera, particularmente los republicanos, con la misión de tratar de sacar del Senado a Isabel Allende. Sí, efectivamente. Y eso es una presión que me parece que está lejos, es una polémica que está lejos de acabarse, en el sentido que me parece que están todas las condiciones para que el Tribunal Constitucional pueda interpretar la Constitución de tal manera que la senadora pueda ser destituida. Porque en general, de hecho lo hablábamos la semana pasada, no hay consenso en general. Si preguntamos a abogados, nuevamente señalo que en general no leí ninguna abogada que se le haya consultado, al menos en prensa escrita, que no hay ningún abogado que esté absoluta y completamente seguro respecto de cuál sería la decisión final del Tribunal Constitucional. Entonces hay una opinión mixta, me parece que da para interpretarse que tiene por que ver uno de los dos. con varias variables, ¿no? En la firma del contrato, si efectivamente se ingresó al conservador de bienes raíces. Yo te sumo a Marisol Peña, abogada constitucionalista, bueno, que estuvo trabajando mucho rato también en el tema del plebiscito, convención, Sí. constitución. Y ella fue muy categórica, además, en su opinión. Ella, además, fue miembro del Tribunal Constitucional Sí, eso sí. y estableció que aquí no cabe ninguna duda que la cesación del cargo de la senadora. La ley, la Constitución creo que es súper clara. El artículo 60, inciso 3, establece que la cesación de un senador cuando firma un contrato. Y aquí claramente está perfeccionado. Y por eso esa lógica, yo creo que el Partido Republicano se suma a la UDI, van desde un punto de vista político, pero a mí también me parece desde un punto de vista institucional. Si en un país las instituciones son muy relevantes y el respeto por las normas, independiente del sector, nos puede caer bien o mal la senadora, pero aquí se infringió abiertamente la Constitución y creo que lo que está haciendo el Partido Republicano, lo que va a hacer la UDI y el juez, va en la lógica de lo que corresponde hacer. Aquí, de alguna otra forma, alguien cometió un error, pero finalmente quien tiene que pagar los platos o el error es la senadora que infringió la Constitución al firmar un contrato por medio de un mandatario con el Estado. Si no hay otra, yo creo que no hay otra interpretación. Y puede tener características políticas porque uno va a golpear directamente a alguien muy relevante del gobierno, como es la senadora Isabel Allende, que fue presidenta del Senado. No sé si fue presidenta de la Cámara de Diputados también, que además pertenece a una familia muy relevante de la izquierda chilena. Una familia política. Y que lleva varios años, Muchos años en el Congreso, Sí. ¿no? Y por lo tanto, al mismo tiempo se me hace impresentable, inentendible el error que cometió ella y además súmale todos los asesores del gobierno. Sí, o sea, desde ese punto de vista, a mí me parece que ninguno de los, o sea, los dos argumentos me parece bastante plausible y cualquiera de los dos que tome el Tribunal Constitucional me parece que son absoluta y completamente defendibles desde el punto de vista de la argumentación. Si es que la senadora es realmente destituida, me parece que no tenemos por qué sorprendernos desde el punto de vista de los hechos. Sí, al menos por lo que establece la Constitución. Vamos a ver qué Exacto. Por eso resuelve. tengo la duda que lo comentamos. Parece que Sí. es más lento de lo que yo pensaba. Sí, parece que sí. Vamos a ver cómo lo resuelve el Tribunal Constitucional y hay algún republicano por ahí que demos un poquito la conformación a ver qué es lo que podría pasar. Nerea Palma, Rodrigo Orellano, ¿qué decirles? Muchas gracias por estar acá. Gracias, Rodrigo. Que estén Muy buenas muy bien. noches. Gracias. Decía yo antes de la pausa que íbamos a estar conversando acá en Vía Público en esta jornada con el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, además presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, a quien le damos la bienvenida. Senador, ¿cómo está? Gracias por estar en Vía Pública. Muy buenas Hola, noches. Rodrigo, buenas noches. Oiga, quiero partir por la labor que tiene usted, ¿no?, como presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, y preguntarle si le sorprendió o no le sorprendió la molestia, primero en la Fiscalía Nacional, ¿no?, a propósito del recorte del presupuesto, y segundo, hoy día también escuchamos la voz del presidente de la Corte Suprema. Digo esto en un año donde seguramente el desafío más importante para este país y para este gobierno va a ser la seguridad. ¿Cómo se llega a ese recorte? Muchos dicen, estaban enterados porque esto se habló en la Comisión Mixta de Presupuesto, ¿no? ¿Y esto se puede resarcir? Bueno, en primer lugar, había un acuerdo original de que ni el presupuesto de salud, ni el presupuesto en seguridad, particularmente de las policías, podía ser mermado. Eso fue un principio que se conversó con Hacienda y así debió haberse conservado en su amplitud total. Sin embargo, hay un poco letra chica en esto, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de salud, se restó presupuesto al ministerio, particularmente en los servicios de salud de las regiones. Esto se está arreglando. Y también respecto de algunos refuerzos necesarios. No olvidemos que uno de los problemas que tiene
que tiene Chile es el manejo de las listas de espera. Es brutal. Han hecho los últimos 2 gobiernos intentos y no se ha podido rebajar, no solamente por una cuestión presupuestaria, sino también de gestión. Y en materia de seguridad golpea duro porque, por un lado, si bien es cierto, a las policías no se les restó presupuesto, acabamos de aprobar ahora, despachamos del Senado el proyecto de ley que empujamos desde la comisión para incorporar 3.000 agentes policiales para que sumen 4.000 totales de los 900 que tenemos hoy día. Y con eso liberamos detectives. Pero eso es una partecita del tema, porque una cosa es la disponibilidad de presupuesto, de recursos financieros, y otra es la capacidad de ejecutar ese gasto, la eficiencia en la ejecución del gasto, y ahí tenemos un problema. Por cuanto, ya lo habíamos dicho el año pasado, de los anuncios que habían de los 1.500 millones de dólares, por ejemplo, para reforzar al persecutor, para reforzar a las policías, pasó más de un año y la plata no se gastaba. Hasta hace 2 meses atrás, de los 1.300 vehículos policiales, habían llegado un poco más de 130. Claro, son licitaciones en paquete, pero al final de cuentas lo que importa es que ese vehículo esté rodando con policías adentro, ¿no? La cuestión burocrática yo creo que nos come. Y si bien es cierto, hay intentos por apurar el tranco en la permisología, pero tenemos que por lejos apurar el tranco, sobre todo en aquellas materias prioritarias como son la seguridad y la salud. Hay que hacer más eficiente el gasto. Los hospitales, mira, fíjate, hay una pérdida de capacidad hospitalaria de alrededor del 15%. O sea, cuando se pueden hacer 7 cirugías, en los hospitales se están haciendo 5. Si nosotros lográramos hacer esas 2 más, ese 15% que está dando vuelta es lo que resuelve en 4 años la lista de espera o en 3 años la lista de espera. Pasa lo mismo que con las policías. El presupuesto que ha estado disponible es importante, hubo un aumento importante. Sin embargo, la ejecución de ese presupuesto es extremadamente lenta. Entonces, al final, está el anuncio, está la plata en el papel, pero no están ni los vehículos, ni la tecnología, ni lo que las policías requieren. Los fondos rotatorios, hoy día incluso en las macrozonas tenemos esa dificultad, Rodrigo. La devolución de plata a las Fuerzas Armadas. Lo que por cierto lo complica aún más, senador. ¿Usted le otorga validez al comentario que han hecho algunos persecutores, y digo fiscales regionales porque esto lo comentó el fiscal nacional, Ángel Valencia, con el equipo de persecutores de todo el país, les dio a conocer que efectivamente iba a estar este recorte? Y se encendieron las alarmas, ¿no? Y algunos dijeron, bueno, esto es una especie, comillas, de represalia por las investigaciones políticas que estamos llevando adelante. ¿Usted le otorga algo de validez a ese comentario? No, yo creo que no. Yo creo que no hay represalias en esto. El persecutor tiene que hacer lo que tiene que hacer y con la firmeza que tenga que hacer, le duela a quien le duela. Y yo creo que en este caso el Ministerio Público ha estado a la altura. Ojo, que tenemos la institucionalidad sobrepasada, Rodrigo. O sea, tenemos sobrepasadas las policías. Hay una cifra que acaba de llegar de la Policía de Investigaciones respecto a las licencias médicas. Es brutal la proporción. De Carabineros no hemos recibido nada todavía, pero se dice, porque la cifra oficial es como un 14%, se dice que en algunas regiones podrían tener hasta el 30% o más incluso de licencias médicas los carabineros. Entonces, cuando tenemos 60.000 carabineros y tenemos haciendo trabajo administrativo, contratación de lesiones, trámites que tienen que ver con los tribunales locales y no en la calle haciendo prevención o combate al delito, la pregunta es, ¿necesitamos más policías? No, tenemos suficiente. Lo que pasa es que están haciendo otra cosa o están con licencia médica. En el Ministerio Público el tema es igual o peor, porque de lo que se había fijado como un estándar, que eran 1.200 casos por fiscal, hoy día los fiscales tienen casi 3.000, 2.900 casos por fiscal. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Comienzan a archivar, no alcanzan, no pueden mantener los casos con la misma presión de investigación, entonces al final no hay imputado conocido, se archiva. Sí, decía el ¿no? fiscal nacional, Están sobrepasados. Sí, senador, decía el fiscal nacional, entre otras cosas, que efectivamente esta merma, este recorte, ¿no? Que significa no poco dinero, más de 7.000 millones de pesos. 7.000 millones. 7.064, si no me pego la cifra exacta. Que esto va a perjudicar la investigación que se lleva adelante con el crimen organizado. Particularmente. Y eso nos preocupa porque, a ver, ¿Eso va a ser así? Cuando se discutió la ley de presupuesto y lo estuvimos revisando, y aquí que nadie salga al sorprendido, porque todos sabíamos que desde la Cámara de Diputados, particularmente la derecha, y no estoy haciendo un comentario político barato, así partió. Recordemos que hubo un senador por ahí que dijo se le exigió de parte de la derecha al ministro de Hacienda que se recortara. ¿Es cierto eso? Sí, eso vino de la Cámara. Porque el presupuesto parte en la Cámara y en la Cámara se puso como condición de avanzar la rebaja, sí, claramente, la rebaja del presupuesto. Bueno, ¿en qué partidas?
cuando se dijo no toquen salud, no toquen seguridad, que son los temas principales, la verdad es que apareció en el global una rebaja al Ministerio Público, pero ninguno de nosotros pudo saber que una de las cuestiones afectadas iba a ser la unidad de crimen organizado. O sea, es tan delicado esto, Rodrigo, que para los que estamos en el tema, desde la Comisión de Seguridad del Senado que presido, no entender que el crimen organizado puede colocar muy en precario a la estabilidad democrática, porque se basa en dos principios fundamentales. Lo primero es la corrupción, y ojo con eso, porque hemos tenido fiscales corruptos, policías corruptos, funcionarios públicos corruptos, gendarmes corruptos, lo hemos tenido, no es la generalidad. La historia tiene hartos capítulos, ¿no? Sí. Bueno, sí. A ver, nosotros nos escandalizábamos de otros países, pero nos empieza a ocurrir. Lo otro es la impunidad. Y la impunidad tiene que ver con la capacidad de perseguir, con la capacidad de capturar, con la capacidad de encarcelar. El Ministerio Público está sobrepasado y necesita muchísimo apoyo, y ahora deberíamos ya ir despachando el proyecto de ley que fortalece el Ministerio Público o el que crea la Fiscalía Suprarregional, que le da cierta característica territorial al trabajo de la Fiscalía. Que dicho sea de paso, a mí no me gusta la autonomía que tienen los fiscales respecto al fiscal nacional para poder manejar una política nacional. Pero así está la cosa hoy día y esperamos que el persecutor efectivamente tenga esa capacidad. Pero la pregunta que uno hace, ¿y si el Ministerio Público tuviera todos los recursos que necesita y aumenta la presión y captura más gente? Hoy día tenemos un 40% de internos que son prisión preventiva, la máxima cautelar, porque según los tribunales son un peligro para la sociedad. Y el efecto de eso es hacinamiento en los recintos carcelarios. Pero hoy día, ¿no?, tenemos claro, casi 60.000, es una cifra que se mueve, 60.000 internos en las cárceles para 43.000 cupos. O sea, tenemos 17.000 presos de más adentro, te fijas, en una situación que está a punto de estallar. En Valdivia mataron esta semana a un muchacho que estaba en el patio, vino otro con un arma cortopunzante, y la pregunta es, ¿y cómo llegan los celulares? ¿Y cómo llegan los cuchillos? ¿Y cómo fabrican? Si no me equivoco, en Curicó también hubo. Sí, también. O sea, muerte, mira, claro, esto es una bomba de tiempo a punto de estallar. Y en ese contexto, entonces, ¿qué fue lo que pasó en Ecuador? Ojo, el segundo país más seguro de América después de Chile, y estalla, y hoy día tiene el índice de criminalidad más alto de América, Ecuador, ¿no? Nosotros estamos un poquito más abajo, sin embargo, en índice de temor, Chile, por lejos, más que duplica, casi triplica la sensación de temor en el mundo. Hay una encuesta, tengo el gráfico acá, en que nos coloca a nosotros en primer lugar en el índice de temor, muy por encima, duplicando y más a México, a Colombia, a Brasil, que son países que tradicionalmente han sido más violentos que nosotros. Para cerrar este tema, se reponen esos dineros, ¿no? En lo que están buscando la fórmula en Hacienda. Entiendo que el ministro de Hacienda el que está... Primero, que le pide explicaciones, por una parte. Y segundo, el que tiene que dar la solución para que estos recursos sean repuestos, ¿no? Todos esperamos. Ya. O sea, primero dicho esto, Rodrigo, que no sea sorpresa para nadie, porque la verdad es que sí, hay algunos ítems que nunca debieron haber sido tocados, pero todos sabíamos que había un acuerdo para rebajar el gasto. Pero yo lo haría más eficiente el gasto, ¿no? Ahí tenemos un problema que es mucho más grave que la falta de plata, que de suyo ya es complicado. Hay que reponer esa disminución en salud, hay que reponerla en seguridad. No va a pasar nada, Rodrigo, si le decimos a la comunidad con claridad, mire, este camino no lo vamos a pavimentar este año, esperemos 2 años. No es tan grave, ¿no? Pero sí va a pasar si seguimos postergando la tarea de penetrar a las organizaciones criminales y frenar el crimen organizado. Por esa razón, yo me concentré en la discusión para poder aumentar apenas en 30 funcionarios a la Agencia Nacional de Inteligencia, que hacía 25 años que no tenía ni un funcionario más, por Dios. Deje colgarme de ese concepto de postergar, ¿no? De postergación que utiliza usted, senador Flores, para llevarlo a otro tema que tiene que ver con la reforma de pensiones. ¿Le gusta el proyecto como se está discutiendo hoy día en la Comisión de Trabajo? Y segundo, ¿nos podremos farrear nuevamente la oportunidad de sacar una reforma de pensiones? Lo digo porque además hay parlamentarios, diputados que están proponiendo plebiscitar, ¿no?, a la AFP, otros que dicen, bueno, démosle facultad al presidente para también plebiscitar el 6% de cotización adicional. No nos olvidemos que este año es electoral, ¿no? Sí. ¿Nos podemos farrear aquella oportunidad, senador? Bueno, cada día puede ser peor, Rodrigo, pero antes de pasar a este tema, ¿me permite solamente un dato? Sí. La gente se alarma cada vez que escucha las noticias sobre algún homicidio. Y sobre todo porque son hechos con una violencia inusitada, o sea, un descuartizado, una mano por aquí, de pronto, un balazo en la cabeza dentro de un auto, en fin, alarma.
Pero ¿sabes qué es lo que más ha crecido? Los secuestros y las extorsiones. O sea, cuando en los últimos 7 años los secuestros han aumentado 104% y las extorsiones han aumentado 1.300% respecto a los homicidios que han aumentado en los últimos 7 años 62%, eso preocupa. Sin embargo, lo que más afecta a la ciudadanía son los robos violentos, porque ahí tenemos a un 33% de la población afectada en los últimos 6 meses. Entonces, ojo con estos indicadores, porque significa entonces que la forma de cometer delitos está cambiando y resulta que la institucionalidad sigue tratando más o menos con la misma tecnología, con las mismas tácticas, delitos que son absolutamente nuevos y que requieren otro tipo de tareas mucho más especializadas. Cerramos el paréntesis. Cerramos el paréntesis. Discúlpame. No, está bien, sí, de eso se trata, ¿no? De avanzar en los temas, de retroceder cuando se tenga que retroceder. Vamos. Y yo le preguntaba si efectivamente nos podemos farrear la posibilidad o se puede farrear el Congreso la posibilidad de que podamos avanzar en pensiones. Yo creo que a esta altura del partido no hay espacio, Rodrigo. Ya. Siempre puede ocurrir, ¿no? Uno nunca sabe cómo viene la mano independientemente de la postura de uno. Yo diría que no podemos farrearnos esta posibilidad, mucho menos seguir marginando a las mujeres, mucho menos no teniendo una respuesta contundente para los cuidadores, que iba en el debate original y que hoy día se saca de allí y se dejan para la ley de cuidado. Pero más allá de eso, Rodrigo, yo voy a nuestra solidaridad. Todos, cuando hay una catástrofe, concurrimos con un par de kilos de alimentos no perecibles, con bidones de agua, todos los hemos cargado para ayudar a los bomberos. ¿No podemos ser solidarios con los viejos? No podemos ser solidarios pensando en que, sobre todo, mira, la gente de más bajos recursos la ha pasado mal siempre. Sin embargo, hay instrumentos del Estado que le ayudan. Que con 700 lucas puedes tener una casa de 40 millones cuando obtienes esa vivienda por alguno de los decretos que regulan la vivienda social. Pero la clase media, el trabajador del comercio, el profesor, ¿te fijas? Gente que logró tener una casa, logró tener su auto, y cuando jubila se empobrece con una pensión de 200 y tantas lucas compensada por la PGU solamente, y que hoy día, si no tienen la posibilidad de tener un aporte solidario intergeneracional, van a seguir estando como están. ¿Podremos ser un poquito solidarios con aquellas personas que son nuestros padres, nuestros abuelos, digamos? Podremos, yo creo que se puede, deberíamos, es ético, es un imperativo ético hacerlo. Tengo 3 preguntas. Y con las mujeres peor. Me imagino. Tengo 3 preguntas que quiero respuesta corta para esto. Muy bien, obedeceré. Le preguntaron, es que nos queda poco tiempo, Sí, le preguntaron sí. Su opinión respecto a colocar una estatua del expresidente Piñera al lado de la moneda. No, pero yo creo que hay otros... ¿Es legítimo? Hay otros expresidentes que están en la cercanía de la moneda. Está el presidente Allende, está el presidente Elwin, está el presidente Frey. Yo creo que es legítimo, Sí. es un expresidente. Segunda, ¿no? ¿verdad que yo no tengo inconveniente. la Juventud Demócrata Cristiana lo proclamó para ir a primaria como candidato presidencial? Sí, es cierto. Es cierto, a mí me llenó de orgullo, independientemente de lo que resulte, porque el partido, como en otras cosas y en otras materias políticas, ha estado demasiado callado, ha estado demasiado ausente, ha estado demasiado poco propositivo de lo que significa la responsabilidad política de ofrecer respuestas, y en este caso fueron jóvenes, Sí. y no fue un joven ni de una región ni de una provincia. Es la juventud completa, ¿no? Fueron Sí. todas. Oiga. Todas las JDC, en las 9 regiones donde hay JDC bien organizadas, tomaron un acuerdo, lo debatieron y dijeron que Flores era el candidato de ellos. Y la Mira, última. independientemente de que no avance Sí. eso, no lo sé. Yo estoy disponible para la pelea. Bueno, a propósito no de tengo disponible, problema. la última. ¿Escuchó el discurso del expresidente Frei en Icaria? Sí. Sí. Un Sí. discurso como candidato presidencial. Sí, y me llegó un PowerPoint de muy buena calidad donde lo que él plantea son una serie de, 2 o 3 ejes que comparto. Creo que... ¿Lo están convenciendo para que sea candidato? Él ha dicho que no, Ya. pero sin embargo, mira, yo creo que no hay que deshacer a nadie. La derecha tiene 2 candidatos, 3 candidatos Sí. corriendo hace más de un año. Y tienen programa, tienen oficina, tienen comando. Miremos el cronograma electoral. Ya en abril tienen que estar lanzadas las primarias, por lo tanto eso significa que en marzo tienen que estar los candidatos claritos y con propuesta a Chile, porque nadie debería votar porque uno es más simpático, porque es más bonito, porque es más esto, más lo otro. Voten por el programa y que firmen que se van a comprometer, porque los gobiernos terminan jugando a la coyuntura o actuando en la coyuntura y se olvidan del programa que comprometieron con el país. Entonces hoy día tenemos a 3 candidatos de la derecha y no tenemos a ninguno de la centro izquierda y la izquierda, porque, a ver, primero, hago un llamado a la unidad.
y a la generosidad política. Cuando hay que de repente hay que aflojar, no olvidemos que si no lo hacemos, lo que estamos haciendo es entregarle el próximo gobierno a la derecha. Y entonces pongámonos de acuerdo ahora, porque empezar a discutir esto en marzo para llegar a quemarropa en abril, colgándose en el último carro y el último minuto, así no se ganan las elecciones. Hay que convencer a la ciudadanía. Iván Flores, hoy proclamado candidato presidencial por la Juventud Demócrata Cristiana, conversando con Vía Pública esta noche. Senador, gracias por venir. Gracias que a esté usted, muy bien. Rodrigo. Muchas gracias a usted. Nosotros aprovechamos a hacer una pausa acá en Vía Pública. Todavía nos queda mucho más que revisar. Vamos y venimos. Ya estamos de regreso acá en Vía Pública, en este último bloque. Como siempre, le recomendamos que visite nuestro sitio en internet, 24horas.cl. Ahí puede enterarse de todas las informaciones de último minuto, adentrarse también en algunos detalles como este. Confirman alza y fecha en que aumenta el monto de la PGU. Como ocurre todos los años, la pensión garantizada universal se va a reajustar según la variación del índice de precios al consumidor IPC. Ahí puede conocer además el valor y el detalle de esa información. Y usted la puede revisar en detalle en 24horas.cl. ¿Quiere saber cómo va a estar el clima? ¿Cómo va a estar el pronóstico del tiempo para mañana en los días que se vienen? Mire, miércoles máxima de 32 grados acá en la región metropolitana. Para el día jueves y viernes 31 grados. Sábado sube hasta 33 la máxima acá en Santiago. Y el día domingo vamos a cerrar con una máxima de 31 grados. ¿Qué escuchamos? Bueno, escuchamos a Dua Lipa, porque la presencia de la cantante británica acá en nuestro país no ha pasado inadvertida. Se dio el tiempo incluso de conocer este lunes el Cajón del Maipo y también el embalse El Yeso. Y este martes la artista arribó a Calama, al norte de nuestro país, desde donde se trasladó por tierra a San Pedro de Atacama. Ahí en ese lugar la cantante grabó un comercial para una reconocida marca de lujo de la cual ella es justamente el rostro. Su presencia ha revolucionado la zona y es así como residentes y también turistas han querido acercarse a ella con la finalidad de verla y sacarse alguna fotografía. Recordemos que no es la primera vez que la británica está en nuestro país, lo había hecho ya el 2022, oportunidad en la que repletó el Estadio Bicentenario de la Florida. Con la música de Dua Lipa nos vamos, nos despedimos, deseándole como siempre que tenga buenas noches y nos encontramos en otra oportunidad.